Listo. Listo. Bueno, pues entonces voy a presentar para aquellos que de pronto no conocen a nuestro expositor invitado del día de hoy. Es Julián Triana. Él es egresado de la Universidad Nacional, él es físico. Acabó de llegar hace poco acá a Colombia. Estaba haciendo su maestría en Minas Gerais, también en física. Estaba haciendo un proyecto en física experimental. Eh, y pues el día de hoy nos trae una charla bastante interesante acerca de información cuántica. Y, entonces, pues, no sé si, si se me quedó algo ahí faltando, pero gracias, Julián. Mm. Gracias, Alejo, por la presentación. Bueno, no, más que todo yo quería hoy, bueno, primero que todo, para los que no vieron la primera charla, yo dicté la primera charla en Physics by Drinkers de Quantum Correlations y ahí hablé un poco de Quantum Discord. Eh, entonces, yo quería un poco hacer una precuela de esa charla, ¿no? En el sentido de que yo veo la necesidad de ahondar también en temas que me parecen a mí importantes, eh, digamos, en mecánica cuántica y que las discusiones se vuelven muy ricas. Precisamente porque yo muchas cosas no las tengo claras. Y precisamente porque la mecánica cuántica para mí, a mí me cautiva mucho porque casi que se vuelve un tema filosófico y abstracto en muchos sentidos. Entonces, a mí me parece muy chévere. Yo disfruté mucho haciendo esta charla, ¿sí? Porque tuve discusiones bastante interesantes al respecto. Y espero también que la charla de hoy, digamos, esté también orientada para discutir, ¿no? Porque estas cosas es de discutirlas, de entenderlas un poco más a medida que nosotros vamos entendiendo cosas o no, ¿cierto? Porque a veces tenemos un montón de dudas. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a la charla. La charla de hoy la orienté, digamos, alrededor de unas preguntas fundamentales. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, no en un orden específico, pero sí digamos que dan un norte hacia qué podríamos nosotros tener en cuenta para poder dar solución a este tipo de preguntas. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos oído hablar mucho del entrelazamiento cuántico, de efectos cuánticos y todo este tipo de cosas, pero realmente eh, entendemos qué es el entrelazamiento. La respuesta a priori que yo doy es que no lo entendemos bien, por lo menos yo, no sé ustedes, pero digamos que en aras de entender este tipo de cosas han surgido un montón de aplicaciones, un montón de cosas que me parece muy interesante analizar. Y entonces ese tipo de cosas nos van a llevar a preguntarnos cosas que tienen que ver con información. O sea, ¿cuál es el rol del entrelazamiento cuántico en la teoría de información? Y más allá de eso, si hay una teoría cuántica de información. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa teoría cuántica de información? Y cómo esto puede ayudarnos, pues, a varios procesos computacionales. O sea, digamos que la información, la teoría de información como tal, desencadena en aplicaciones computacionales, en aplicaciones algorítmicas. ¿Qué pasa con la teoría cuántica de información? Entonces, teniendo en cuenta, quiero que tengan en cuenta este tipo de preguntas durante toda la charla, ¿cierto? Porque digamos, esta charla está orientada muy someramente a dar ideas para poder responder esto. Bueno, aquí yo
digamos, esbozado algunas de las principales referencias de las cuales he basado la charla. Eh, a mí me gustan mucho estos dos libros. Estos dos libros me parecen súper interesantes y se los recomiendo. El primero, eh, el primero que es de Tudor Stanescu, habla sobre, bueno, sobre un montón de cosas. Este es un libro muy completo, habla sobre geometría en la mecánica cuántica, habla sobre correlaciones cuánticas y habla sobre computación. Entonces, para mí es un libro de referencia, no solamente para esta charla, sino para muchas otras cosas. O sea, aquí hay un montón de cosas que yo no abarco en el libro y el libro es muy completo. Me parece que es una recomendación muy buena. Si alguien quiere y tiene el tiempo de leerlo, me parece excelente. Además que es una visión muy moderna de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, hay citas a artículos muy interesantes y me parece muy, muy chévere. El otro es, bueno, es un libro que utilicé también mucho de correlaciones cuánticas y habla, tiene dos partes, ¿no? Este libro habla primero sobre el entrelazamiento y segundo habla sobre correlaciones cuánticas, las correlaciones cuánticas que están más allá del entrelazamiento. Ver las correlaciones cuánticas como, como un, digamos, como un objeto en la teoría en sí y no como solamente un efecto físico como el entrelazamiento. Las correlaciones cuánticas son más que eso, ¿no? Entonces este libro aprofunda en esos temas. Bueno, esas son recomendaciones que yo les hago. Pues no, nada, si alguien tiene el tiempo de leerlos o de pegarles un ojo, sería chévere. Bueno, entonces, para poder hablar digamos, sobre entrelazamiento, sobre información cuántica, pues primero que todo vamos a hablar un poco sobre qué es la información en física, ¿no? Entonces, esta pregunta es muy antigua, se la hace Shannon en el 48 y a partir de ciertos preceptos, él dice, bueno, o sea, realmente nosotros, ¿qué podemos decir de la información? O sea, él lo que quería en ese entonces era decir bueno, por ejemplo, él se hizo la pregunta, ¿cuántos recursos, no sé, energía, yo necesito para pasar un mensaje de un lugar a otro? Y él lo llama un canal de comunicación, ¿no? Esos canales de comunicación son los mensajes, son los medios por los cuales yo voy a enviar un mensaje. Entonces, ahora, ¿cuántos recursos físicos necesito yo para enviar eso? ¿Cierto? Eh, y en particular, él necesitaba también ver si la complejidad de eso, o sea, si necesito un mínimo de energía o un mínimo de recursos para poder enviar esos mensajes. Él también se pregunta, pues, ¿qué pasa cuando el canal tiene ruido, no? Las respuestas a estas preguntas son el teorema de codificación y el teorema de codificación con ruido, ¿no? Pero en esta charla vamos a ahondar solamente como en la parte preliminar de la teoría de Shannon. Digamos que este es un tema muy interesante también. Solamente la teoría de información abarca un montón de cosas súper interesantes que yo espero digamos, que haya charlas donde hablemos de esto también. Por ejemplo, yo sé que a Alejo le gusta hablar de esto, entonces digamos que yo hice aquí una pequeña introducción al tema de la información, de la teoría de información y de Shannon, pero la verdad es que esto es muy amplio, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar todo el día de Coding Theory. Entonces, nada, simplemente vamos a esbozar ciertos conceptos básicos que necesitamos para saber qué es la información, cómo la cuantificamos y por qué es importante, ¿no? Entonces, primero que todo, nosotros necesitamos que este tipo de información, o sea, como la estamos viendo, porque es que nosotros podemos, o sea, nosotros podemos definir
como la información en un sentido más filosófico y general, pero para la teoría de información nosotros necesitamos que eso pueda ser cuantitativo, ¿sí? Que nosotros podamos dar esbozar cuánta información yo estoy mandando en un mensaje, ¿cierto? Am, y, y que, digamos, esos aspectos técnicos abarquen esta teoría abarque todo lo necesario para poder, digamos, crear estos canales de información, de comunicación, perdón, y enviar mensajes efectivamente. ¿Sí? Entonces, pues, por ejemplo, cualquier canal de comunicación, una llamada telefónica, una llamada por Zoom, el WhatsApp, cualquier cosa, esto es información. Ahora, ¿cómo hicieron para llegar allá? Entonces, recordemos entonces que la información es contextual, depende del contexto y a priori depende de las expectativas del receptor, ¿sí? Porque si yo envío un mensaje, por ejemplo, si a Alice le envía un mensaje a Bob, um, la información que puede obtener Bob del mensaje es relativa a las expectativas que tenga Bob y a los conocimientos a priori de Bob, ¿sí? Entonces vamos a dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, ¿qué pasa si el mensaje es, está lloviendo, Bob, está lloviendo, ¿sí? Pues, ¿qué información nos da eso? O sea, si yo los llamo a ustedes y les digo, hoy en Bogotá está haciendo un día soleado, ¿sí? Bueno, no sé, si alguna persona vive en Bogotá, depende, porque si viven en Suba, de pronto ya está lloviendo. Entonces depende de la información a priori que uno tenga, esa información es relevante o no. Tal vez en Bogotá no sea relevante llamar y decir el clima, tal vez. Eh, Tal vez en otro lugar sí. Por ejemplo, si Bob está en el desierto de Atacama, le parecería muy raro si a Alice le dijera, no, es que está lloviendo. Pues es que es muy poco probable que haya eh, llueva, ¿cierto? Y hay un montón de posibilidades de este tipo de mensajes. Entonces, es como que la pregunta sería, ¿cómo hacemos para poder decir eh, cuál es la información relevante del sistema, cuál es la información relevante del mensaje y cuánta información estoy recibiendo yo? Entonces, Juli, sí, ¿no? una cosita que me parece muy importante añadir es que algo que es supremamente importante es que también es entender, digamos, que la comunicación en sí misma hay que entenderla como un medio ruidoso, ¿no? Entonces, como de que siempre podemos perder parte de la información y que lo importante es que, aparte de ser contextual, también, por ejemplo, a nivel clásico, Shannon pues muestra que es posible reconstruir los códigos. Por ejemplo, si, no sé, dice está lloviendo, ¿sí? Y no me llega el mensaje está lloviendo, sino está lloviendo. Entonces, como que siempre, o sea, existe un límite para el cual yo puedo estar reconstruyendo los mensajes, de manera que por más de que, o sea, tener en cuenta que la comunicación no debe ser perfecta siempre, sino que debe al menos yo debo tener un protocolo para poder reconstruir. Y lo más importante dentro del trabajo de Shannon, lo más bonito de eso es que él muestra cuál es el límite para el cual yo puedo dejar de reconstruir el mensaje. Entonces pone unas cotas para decir ya de aquí en adelante usted ya no puede reconstruir el mensaje. Y eso es lo que termina siendo posible la comunicación sobre medios ruidosos. Solo quería añadir como eso. No, perfecto, perfecto, Alejo. Sí, tiene razón. Claro, Shannon hace una teoría muy completa y es cierto. Pone estas cosas, digamos que si yo me vuelvo un poco, yo había hablado de coding theorem y de nosy coding theorem. Uy, ¿qué pasó? Y ahí la teoría de información, digamos que se esboza en estos dos grandes em, teoremas y estas dos ramas importantes. Yo sé que a Alejito le encanta el tema y yo creo que sería chévere que nos diera una charla también más amplia sobre este tema. Sí, Y esa aquí no toca voy a darla, hablar un toca darla. poco, ¿cómo? Esa toca darla, toca dar una charla de eso.
Eso. Y aquí no voy a ahondar un poco en las cosas sobre el ruido, porque en este momento, digamos, para fines prácticos de la charla, no, 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 no me interesa un poco, no me interesa tanto. Pero, pero sí es importante. Sí es importante porque am, eh, nos va a decir mucho de cómo nosotros vemos la información cuántica también, porque eh, a nivel experimental, cuando nosotros nos vamos al laboratorio con láseres, con cualquier cantidad de cosas y a nivel cuántico, nosotros vamos a tener ruido, ¿sí? De alguna manera, nosotros no vamos a tener 100% fidelidad en nuestros experimentos, entonces es importante estudiar las teorías a partir de cosas tangibles, ¿no? Porque nosotros también estamos tratando de hacer teorías que reproduzcan efectos que nosotros percibimos de la naturaleza. Entonces, el ruido es una de las cosas más, digamos, más bonitas y súper importantes en física experimental y en física en general. Entonces, sí, sí es importante aclararlo, tenerlo en cuenta, pero digamos que para fines prácticos hoy no he ahondado un poco en eso, ¿cierto? Eh, bueno, volviendo un poco a la charla, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a cuantificar este tipo de cosas? Entonces, nada, nosotros decimos, bueno, nosotros podemos decir, no sé, vamos a coger un conjunto de todos los posibles mensajes que Alice pueda enviarme a mí, dependiendo de la pregunta que yo haga, ¿no? Pues también. Entonces yo tengo unas expectativas que son el conjunto de posibles mensajes que podría llegar, pero también lo que les decía, como la información es contextual, ese tipo de cosas tienen una probabilidad de ser y una probabilidad de no ser, ¿no? Porque lo que les decía, si está en Bogotá, es probable que el clima varíe mucho y que la información sea irrelevante o que por ejemplo, yo esté en un pantano o en el Amazonas, que digamos, la probabilidad de lluvia es bastante alta, entonces yo voy a esperar mensajes como está lloviendo, si es bastante probable que llueva, entonces la probabilidad que Alice me envíe ese mensaje es bastante alta, ¿no? Entonces, a cada posible mensaje yo le voy a asignar una probabilidad. Y entonces, Shannon, digamos que cuantifica la cantidad de información con una función decreciente, ¿sí? Él en el artículo original la llama pues la llama de cuantificador de información, pero también como de función de sorpresa, ¿no? Porque es como en este contexto de decir qué tan, qué tan, qué tan poco probable es que yo me manden este mensaje, ¿no? Como el de está haciendo un día bonito en Bogotá. Es poco probable. Pero a veces pasa. Por ejemplo, hoy está haciendo un día bonito. Entonces él toma una función decreciente, que es el logaritmo. Después vamos a ver que es conveniente tomarlo en base 2 para definir los bits de información. Y este es la manera en que Shannon cuantifica la información de un mensaje, ¿cierto? La información que transmite un mensaje. Bien. Una cosita ahí. Eso quiere decir entonces que yo gano más información cuando recibo un mensaje que es poco probable. Digamos que eso es más o menos lo que usted está diciendo, ¿no? Si yo recibo un mensaje que es muy probable, pues la cantidad de información que gano realmente es muy pequeña. Sí, cierto, porque sí, es verdad, porque es que como la información es contextual, usted a priori, o sea, y depende de su contexto, entonces a priori usted tiene unos conocimientos. Si me dicen, si yo ya miré por la ventana y sé que está lloviendo, y Alice, o sea, yo tengo información fidedigna, ¿no? Tengo acceso a mi laboratorio que es mi ventana. Y bueno, está lloviendo, ¿sí? Pero Alice me confirma, ¿no? Llega y me llama y me dice, está lloviendo. Pues realmente la información que me dio no es, o sea, yo esperaba ese mensaje, ¿no? Yo esperaba, la probabilidad que me diera ese mensaje era bastante alta, casi uno. Si estábamos viendo por la misma, si estábamos midiendo el mismo laboratorio, si estábamos viendo
una región de espacial, digamos, cercana. Entonces, claro, ahí yo voy a recibir cero información, porque yo ya sabía, Bien. ¿sí? En cambio, yo no esperaría, weón, que Alice me llame y me diga, está nevando. ¿Y yo qué? O sea, yo me sorprendo totalmente, eso es totalmente atípico, porque la probabilidad era muy, muy baja de eso. Entonces, ahí la cantidad de información que me dio Alice es relevante y es importante y es más alta que, que si me dice algo que yo ya sé, ¿sí? O bueno, depende, no, no necesariamente yo tengo que saber, ¿no? Pero yo, por ejemplo, puedo ver luz o no sé, ¿sí? Bueno, bueno, entonces lo que les decía, los bits representan, digamos, la información contenida en un mensaje que ocurre con probabilidad del 50%. Entonces es como si uno lanzara una moneda al aire. Entonces tiene la misma probabilidad, es una moneda justa, ¿no? La misma probabilidad de caer cara que de caer sello, ¿sí? Y eso lo podemos ver de muchas maneras, unos y ceros, va encendido, apagado, ¿sí? Los bits y cómo se codifica la información es, son ese tipo de cosas. Y digamos que es la manera en la que se hace usualmente. Entonces, nada, pues yo para caracterizar la información, digamos que pues yo tengo que mirar no solamente el mensaje que me enviaron, sino que yo tengo un canal de información y yo la verdad es que yo tengo que mirar todo ese conjunto de posibles mensajes que podrían enviarme, ¿no? Y aquí es cuando Shannon define la entropía. La entropía es esa cantidad, la cantidad que habíamos definido de información por cada mensaje, junto con el peso que tiene, que es la probabilidad de que caiga eso, y yo voy a sumar sobre todas los posibles mensajes, ¿cierto? Y eso es lo que yo voy a llamar, digamos, la entropía, que es una medida de qué tanta información relevante yo podría recibir de un cierto eh, mensajero, ¿no? Entonces esta es la famosa entropía de Shannon. Aparte de eso, eh, la información está codificada. O sea, nosotros, eh, digamos que tenemos una ventaja y es que nosotros vivimos en un mundo donde la información como tal no es una cosa material, ¿cierto? No es una eh, cosa que nosotros podamos coger, es tangible, no. Es una codificación en cosas que son tangibles. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, la información que nosotros estamos creando es simplemente una codificación en cualquier cosa, en señales de luz, ¿sí? Ondas electromagnéticas, en, por ejemplo, acá las ondas sonoras, cuando uno habla, ¿sí? El cerebro decodifica la información y uno entiende. Entonces siempre va a haber un canal de información, la información va a estar codificada y los receptores tienen, digamos que el emisor y el receptor tienen herramientas para codificar la información y para decodificarla. Eso es súper importante en teoría de información, porque este tipo de cosas, o sea, la información no sería nada sin el código, sin los lenguajes. Entonces hay dos maneras en que podemos hacer las cosas. Está la primera que es a través de vida material, que es como pulsos electromagnéticos, ondas de sonido, etcétera.
los diferentes lenguajes que nosotros podemos hacer con esto, ¿cierto? Entonces, pues si lo codific si este en primera medida lo codificamos en bits, nosotros podemos hacer diferentes lenguajes a partir de ahí, ¿no? O codificar todo a través de los bits. Entonces, hay un montón de cosas que uno puede hacer en información y esto nos lleva a cosas muy chéveres porque la codificación nos lleva a la parte algorítmica del, de la teoría. Y la parte algorítmica es la que nos permite manipular la información, en cierto sentido, de algún modo, para poder hacer o no eficientes esos mensajes. ¿Por qué digo hacer o no? Porque también pues está la criptografía, que la criptografía se encarga de una rama de la información que se encarga de hacer que esos mensajes sean solamente entre el emisor y el receptor, ¿sí? Que no haya... ¿Perdón? Hola, Juli. Hola. No, solamente, no, pues tengo una pequeña duda al respecto. Siento que, o digamos, la percepción que yo tengo de la teoría de la información en su formulación inicial, es decir, digamos, la teoría de Shannon, esos procesos de codificación y decodificación no son físicos, es decir, no hacen referencia propiamente al ejercicio físico de depositar información en un sistema físico particular y demás. Sí, creo que es hasta cuando se introduce el principio de Landauer que empezamos a hablar de las características físicas de los procesos en protocolos de comunicación. Pero pues es mi percepción. No sé si de pronto entre Shannon y Landauer hubo una perspectiva diferente o un comentario al respecto. Uy, pues la verdad, no tengo ni la más remota idea porque yo digamos, como cuando preparé la charla, este tipo de cosas las saqué no del artículo original de Shannon, ¿no? Sino pues de un review de información, de teoría de información. Tengo por ahí, después te los paso también. Entonces, no me percaté, ahí decía que era Shannon y yo pues creí ciegamente, pero no sé, tal vez sea cierto, o sea, tal vez sea cierto que es Landauer el que propone la codificación a partir de cosas físicas. Pero me deja con la duda, Nico, entonces no, me tocaría averiguar para poderles contar bien. Vale, Juli, muchísimas gracias. Bien. Sí, no, entonces, ¿por qué estamos hablando de información? Porque, o sea, si la charla de la mecánica cuántica, porque esto es importantísimo a nivel de mecánica cuántica, porque hay muchas cuestiones en mecánica cuántica que digamos, son fundamentales y que, por ejemplo, yo todavía estoy en el proceso de entender, de digerir, que tiene que ver con información y digamos, la información que yo obtengo de los estados cuánticos, de cuando yo los mido y esto cosa, es un poco, para mí, un poco difuso en el sentido de que no entiendo todavía muchas cosas, pero en aras de tratar de entender mejor, también pues estamos haciendo esto, ¿no? Estamos mirando cómo es que se relacionan ambas cosas y cuáles son las herramientas que necesitamos para poder abordarlas. Entonces, vamos a dar una pequeña revisión, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña revisión desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Bueno, para poder hablar de mecánica cuántica, yo creo que, y esto es una cosa que la clase pasada me la salté, me la pasé por el forro, pero me parece súper importante, o sea, que vamos a introducir la mecánica cuántica, digamos, de una manera estándar, a través de los postulados, y este camino, pues, también
me parece interesante en el sentido de que después vamos a utilizar estas cosas para poder ver digamos, ahondar en problemas de información cuántica. Entonces, pues básicamente uno puede ver muchas visiones de cómo están escritos los postulados. O sea, hay visiones en donde hay 4 postulados, hay 3 postulados. Bueno, la vaina es que digamos que todas estas visiones se pueden separar en dos visiones. Los postulados que tienen que ver con la parte vectorial y los postulados que tienen que ver con la parte de la medida. Entonces, en mecánica cuántica yo necesito definir un estado, ¿sí? Entonces digamos que a un objeto matemático que vive en un espacio de Hilbert le voy a atribuir propiedades físicas. A eso es lo que yo voy a llamar el estado. El estado psi, que pertenece al espacio Hilbert. H va a ser ese objeto matemático que va a tener información sobre qué está pasando con la física. Y de alguna manera yo tengo que ver cómo es que esos estados evolucionan, ¿sí? Entonces para eso está el operador de evolución, ¿sí? Digamos, en esta visión de la mecánica cuántica lo postulamos así. Y también tengo que tener alguna cosa que me hable de las medidas, es decir, de la información que yo puedo obtener de ahí, ¿no? Pues que estos son objetos matemáticos. Ahora, cuando yo mido, ¿sí? ¿Qué es lo que yo mido? Observables físicos. A esos observables yo voy a asociar operadores hermíticos, perdón, que digamos que cumplen ciertas propiedades y que yo voy a tener en cuenta para poder hacer las medidas. Entonces las medidas van a ser matemáticamente una proyección, ¿sí? De, de estos vectores phi en un subespacio, ¿sí? De los eigenvectors de este operador hermitiano. Y la probabilidad de que yo, de alguna manera, que es la regla de Born, que se define de esta forma, ¿no? Sí, a través del producto interno. Bien, esa es la visión a través de los postulados. Ahora, veamos un poco qué tiene que ver, digamos, una visión también desde el punto de vista fenomenológico de la mecánica cuántica. Para introducir la mecánica cuántica, digamos que tenemos muchos ejemplos de efectos cuánticos. En particular, yo me voy a basar en el experimento de Sturger-Lake digamos, por hacerlo de una manera más canónica. Cuando yo estoy, digamos, preparando el experimento, yo tengo aquí digamos que la fenomenología de este experimento me permite a mí hacer las postulaciones que yo estoy haciendo de la mecánica cuántica. ¿Cuáles son las bases de la mecánica cuántica? Entonces, vamos a partir el experimento en 3 partes fundamentales. La preparación del sistema, las transformaciones que yo hago de mi sistema y la medida. Y un poco ya adelantándome a los hechos, fíjense ustedes que cuando yo estoy preparando mi sistema, el input de mi preparación siempre va a ser información clásica. Yo tengo que tener, digamos, algún control en mi experimento de manera clásica para preparar mi estado cuántico. El output, sin embargo, como es una preparación de un estado cuántico, va a ser información cuántica.
Aquí en el medio vamos a tener la transformación que recibe información cuántica y también a través de las transformaciones unitarias va a, eh, digamos, a tener una salida de información cuántica. Y la medida también va a tener, como nosotros estamos haciendo medidas en nuestro laboratorio y tenemos que tener una experiencia de lo que está pasando allá, la información accesible de mi experimento va a ser información clásica, ¿sí? Y esto es muy importante porque cuando uno o sea, realmente está haciendo mecánica cuántica, a la información que puede acceder finalmente y al final de cuentas es información clásica. Entonces la medida me permite, este tipo de cosas me permiten hacer, digamos, tener cosas cuánticas y acceder a la información de manera clásica. Vamos, esto representa que posiblemente, ¿no? Dependiendo del experimento, uno podría tener, digamos, una cantidad de información cuántica también, que sería la entrada para otra preparación, ¿sí? Y uno podría ahí hacer más cosas con eso. Pero preliminarmente uno tiene que tener, digamos, esos ingredientes para poder, digamos, hablar fenomenológicamente de la mecánica cuántica. Entonces, generalmente a uno le hablan es de esto, de este pedazo, ¿sí? La visión de la mecánica cuántica está, digamos, aquí, en las transformaciones y en el espacio de Hilbert con los estados psi y las transformaciones unitarias que llevan a los espacios de psi' y demás. Ahora, cuando medimos, vean que y cuando preparamos los estados, la información a priori es información clásica. Entonces, por eso es importante tener una visión de la información clásica y tener una visión de qué pasa con la información cuántica. Ahí, súper importante. Entonces, y la visión también de que los aparatos y el experimento es muy importante en la mecánica cuántica, o sea, es parte fundamental de todo. O sea, también yo les hago la siguiente pregunta, o sea, si solamente nos han enseñado esto, o si solamente nos hemos enfocado en esto, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Pues la teoría de la medida es súper amplia. Qué pasa con la medida? ¿Qué pasa con la preparación de los estados? ¿Cómo es que la información clásica se transforma en información cuántica? Un montón de preguntas que uno puede hacerse ahí y que me parecen muy interesantes. No sé si alguien tenga algún comentario pues, para hacer aquí. Bueno, sí. Bueno. Entonces, por ejemplo, aquí, viendo, por ejemplo, la regla de Born, nosotros podemos escribir digamos, la probabilidad de esta manera, donde estos P sub K, voy a llamarlos proyectores. Esto es, en la literatura uno los va a encontrar como proyectores de von Neumann. Y son proyectores de medida que simplemente vamos a ver cómo es que esto tiene que ver con las medidas y con las diferentes imágenes de la mecánica cuántica. Entonces, si nosotros hacemos transformaciones sobre esos proyectores, una transformación unitaria, nosotros podemos ver claramente que nosotros, el dibujito que habíamos visto acá, fenomenológicamente, que tiene la preparación del sistema, la transformación y la medida, nosotros podemos agruparlos de distintas maneras. Entonces, una visión sería, por ejemplo, coger la preparación y decir que la preparación es la preparación más la transformación, o que la medida es la transformación más la medida, ¿sí? Y así, digamos, tener dos visiones diferentes. O sea, esta es una manera, digamos, más tosca de introducir las dos imágenes bueno, dos de las imágenes de la mecánica cuántica, que son la interpretación de la imagen de Schrödinger y la interpretación de la imagen de Heisenberg, donde aquí en la imagen de Schrödinger son los estados los que cargan con la información
de las transformaciones y con la información de la evolución. Y en la imagen de Heisenberg son los operadores, ¿sí? Quienes cargan con esa información. Entonces es muy, muy interesante. O sea, solamente desde el punto de vista fenomenológico ya se puede ver cómo, nosotros separamos en estas dos imágenes bueno, por lo menos a mí, cuando me lo enseñaron, yo dije, pero ¿qué es esto, por Dios? Yo no entendía muy bien por qué uno se pasaba de imagen y no era claro para mí. Bueno, y simplemente esto es como una introducción así como muy somera a la teoría de la mecánica cuántica. Y vamos a ver, vamos a ver entonces cómo sería entonces la información cuántica, la teoría de información cuántica. Y la teoría de información cuántica, pues, vamos a basarla en, si la teoría de la información la estábamos basando en bits, la teoría de la información cuántica vamos a basarlos en quantum bits, que es el análogo de este objeto clásico, ¿no? Entonces, simplemente nosotros si tenemos dos estados ortogonales, por ejemplo, un 0 y un 1, nosotros podemos definir lo que es un qubit de la siguiente manera. Un qubit va a ser simplemente un estado cuántico que va a ser representado como alfa veces el estado 0 más beta el estado 1. Donde uno sabe que tiene que, digamos, esas amplitudes tienen que corresponder, cumplir lo siguiente, y que eso en general es complejo. ¿Cierto? Bueno, vamos a hablar de la representación. Uy, no, perdón, me equivoqué. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros tomamos alfa como coseno de teta y beta como e a la i phi seno de teta medios, nosotros vamos a llegar a la representación de Bloch. La representación de Bloch es un mapa del estado cuántico que yo tengo, que pertenece al estado Hilbert. Yo estoy haciendo un mapa y una parametrización a esta esfera, ¿cierto? Entonces es una representación de los estados cuánticos en esta esfera. Esta es la representación de Bloch. Ahora este estado pues, va a depender de los parámetros teta y phi. Y estas representaciones que también me parecían un poco difusas cuando yo estudiaba mecánica cuántica, pues simplemente es eso, es una representación geométrica o una parametrización de algo que vive en el espacio de Hilbert y que en general es abstracto. Entonces, ahora bien, yo les hago la siguiente pregunta. ¿A ustedes cómo les han contado este cuento? Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de información que representa un quantum bit? A ver, yo, o sea, realmente como que quiero que en este momento, sí quiero como escucharlos un poco a ustedes. ¿Cuánto puedo representar yo con un quantum bit? ¿Cuál es la diferencia entre un bit y un quantum bit? Un qubit. ¿Alguien tiene algo para decir? Ahí pues tocaría reinterpretar nuestra idea de información, ¿no? Porque, porque la información, así como introdujiste la forma de cuantificarlo, de pronto no aplica en este escenario. Entonces habría que definir una medida de información para este tipo de sistemas cuánticos, ¿no? Igual yo creo que aquí la cuestión es que pues un bit básicamente lo que hace es responder una pregunta de sí o no. En cambio con este tipo de qubits, uno lo que obtiene de respuestas pues debe ser algún grupo de probabilidades, es decir, más de un único valor o los valores con algún grado de verdad. Infinitos valores, ¿no? Porque para mí, o sea, teta y phi corren por todo ese espacio, por toda esa esfera, y pues usted tiene infinitos valores ahí, eso es continuo, ¿cierto?
Juli, todo sistema cuántico de 2 niveles puede ser interpretado como un qubit. Todo sistema cuántico de 2 niveles, yo diría que sí. No, porque ¿Por digamos, yo qué? estaba pensando, por ejemplo, en el caso de un espacio de Fock de un solo fermión. Entonces, digamos, por ejemplo, si yo tuviera el espacio total, yo lo puedo truncar hasta uno y yo tendría una parte del vacío y la parte del fermión. Pero yo no puedo superponer sectores de diferentes partículas, ¿cierto? Entonces, pues yo pensaría eso. Yo no podría, por ejemplo, entender un qubit, por ejemplo, eso, como una componente del vacío superpuesto con un solo fermión, ¿cierto? Mm, ¿Y por qué no podríamos hacer eso? O sea, o sea, Por las reglas de superselección. sí, claro. Pero Nico, una cosa, Sí, ¿sabes? pero en el caso, es que usted puso fermión, o sea, espérenme pensar. Es que digamos, si usted tiene regla de selección fermiónica, espere, voy a pensar un poco más y después le respondo, porque ahorita no se me vino tan rápido la respuesta. Por favor, estamos atentos. Es una buena pregunta, Nico. Gracias, Juli. Gracias, Juli. Pues igual ahí, bueno, yo me imaginé fue ya de la estructura de lo que tiene que ser, porque es que ahí, pues para ser un espacio de focus, o sea, la forma en que combinan los espacios pues, es diferente, ¿no? O sea, de cierta manera, igual esa regla de selección, de cierta manera, pues la estadística está separada a través de una suma directa de espacios. O sea, ese es un espacio de Hilbert, ¿no? Pero digamos que pues, yo lo estoy hablando como más general, ¿no? Si en ese contexto de un espacio de Hilbert construido a partir de una suma directa, que son descomposiciones casi que ortogonales de cierta manera, pues no es posible hablar de un qubit ahí, ¿no? Pero digamos, pues ya, o sea, ya pensando como lo está pensando Julia acá, eso es más de sí, de espacios de Hilbert que pueden estar escritos como un producto sensorial de cosas, pero eso tiene que tener una interpretación más física que la matemática que estoy dando yo. No sé si alguien me puede ayudar ahí porque me pierdo. Eso querría decir, Dani, que pues la única manera de sobreponerme a las reglas de superselección es trabajando en cada uno de los factores de la suma, es decir, en los sectores de partículas. Así que si yo Ajá. quisiera tener una interpretación, por ejemplo, de un 1 y un 0 en el espacio de Fock, por ejemplo, usted tendría que trabajar en el sector de una partícula en un sistema de 2 niveles, que es Ajá. básicamente el qubit como lo ha presentado Juli. Ajá. Sí. Pero podríamos tener de pronto otras interpretaciones con otras cantidades, tal vez, se me ocurre, quién sabe, ¿no? Podríamos tener... Sí, ya depende del sistema como tal, porque también pues si está pensando en, o sea, bueno, pues sí depende del sistema físico también. O sea, es que el qubit no lo usted lo puede, o sea, así como dijo Juli, dentro de la teoría cuántica es muy importante el experimento. Y dentro de qué sistemas que usted esté mirando, pues puede, digamos, definir el qubit, ¿no? O sea, tiene que no solo pensarlo como la teoría, como el abstracto, sino también como en dónde lo está viendo, ¿no? En dónde, digamos, la medida que usted está haciendo, pues corresponde a la respuesta de la pregunta sí o no, cuántica y rara, ¿no? Sin embargo, podría ser interesante quizás pues entender información cuántica en esos sectores de partícula, tratar de buscar, por ejemplo, simulación de qubits, de qubits y esa cantidad de objetos, de pronto con más cantidad de partículas. Pero pues ya como Sí, manera sí, de digamos que proyección. hay otros tipos de codificar la información, ¿no? Como lo menciona Nicolás, que son los qubits o los qudits, ¿sí? Que ya no son sistemas de 2 niveles, sino de niveles. Y O ahí está variables continuas, ¿no? también hay variable Mire continua. que esto todo tiene que apuntar a
pues a tener algún algoritmo que se pueda computar en algún computador. Entonces, en ese sentido, pues esta comparación es más o menos fácil hacerla con sistemas de bits, que es la mejor manera en la que nosotros podemos ahorita utilizar un computador para utilizar cualquier algoritmo que calcule cosas. Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer una comparación, que es una de las cosas que se hace, ¿no? Pues la mejor representación que uno podría tener es esta, que es también referente a lo que dice Dani. Pues obviamente nosotros podemos tener otro tipo de configuraciones, pero pues también vale la pena pensar cuál es la aplicación que tenemos, cómo podemos hacer eso en un experimento, en especial porque esta es una forma que se puede manejar un experimento más o menos sencillo, ¿sí? Me parece que también hay que tratar de pensar estas cosas muy hacia las aplicaciones que van a tener, porque si no, pues va a ser muy complicado. Pero fíjese que también, o sea, el mismo hecho, digamos, con lo que está diciendo Nico, de pensar, digamos, esto, de ser un sistema de dos niveles, usted lo puede pensar como un sistema de fermiones, que es como lo primero que se le ocurra, ¿no? O sea, ¿Sí? partícula espina arriba, partícula espina abajo, o alguna cosa por el estilo. Uno como que se imagina primero eso, pero la realidad es de que lo que es teoría cuántica de información con fermiones, eso hoy en día todavía es un camello, o sea, tampoco es como No, es muy como el denso. primer ejemplo, pero no, la aplicación no es tan trivial. O sea, bueno, aunque sistemas de dos niveles pues, existen de diferentes maneras, ¿no? O sea, simplemente un átomo con dos niveles de excitación ahí, ¿no? O sea, Sí. digamos que no, digamos, puede ser ese caso y pues, puede ser el que más se maneja realmente. Sí, Pero, o sea, ahí también algún tienen átomo detrás un excitado o montón no de cosas. excitado. Sí, pues pero hay o sea, varias cositas como intermedias de cómo uno sí puede pensar un átomo de esa forma, ¿no? Y bueno, Sí. lo mismo, experimentalmente yo como me monto un átomo y hago estudios con un átomo. Igual, claro, ahí tiene muchos problemas en medio, ¿no? Porque usted lo que quisiera en esos casos es tener el único grado de libertad al cual, pues digamos, tendría acceso sería ese, y no, por ejemplo, un grado espacial. Entonces, por eso, pues eso tiene muchas complicaciones en medio. Sí, Bueno, de acuerdo. ahí también tengo que agregar un par de cosas, ¿no? Y es como, bueno, basado en mi experiencia, cómo se construyen estas cosas de los quantum bits. Los quantum bits o los qubits se codifican en los grados de libertad de algún sistema cuántico que usted tenga. Entonces, por ejemplo, uno los puede codificar por ejemplo, la polarización de un fotón, ¿cierto? Ahí existen, digamos, eh, estados ortogonales, por ejemplo, el estado ortogonal a la polarización horizontal es el vertical, y yo puedo construir este tipo de cosas. Yo también lo puedo construir con, no sé, el momento angular o con tal vez el camino, ¿sí? De un fotón. Que eso es súper chévere de analizar. Digamos que experimentalmente uno podría construirlo a partir de eso. Entonces uno codifica esa información en los sistemas cuánticos, en los sistemas cuánticos o en los sistemas físicos. Eh, y otra cosa es que ahí es un punto que yo ayer discutí con Nicolás, y es la importancia de los canales de información clásica en los sistemas cuánticos. Es cuando yo tengo que sacar información de ahí, como decíamos, o sea, aquí entra un input clásico y sale un input clásico también. Pero entonces, la información accesible que yo tengo depende también de cómo yo manejo mi estado, porque yo puedo, una cosa que no pasa en la mecánica, en la teoría de información clásica, es que cuando yo decodifico mi mensaje, pues el mensaje se destruye porque yo lo estoy midiendo. ¿Sí? Entonces ya no puedo hacer nada con él. Yo no puedo hacer transformaciones a partir de él si yo a priori saco toda la información que debería tener. Y eso, o sea, eso cambia radicalmente cómo nosotros deberíamos pensar la información cuántica, cómo deberíamos pensar la teoría de información cuántica. Gracias, Juli. Yo tenía una pregunta ahí, o sea, más como la práctica, ¿no? O sea, cuando comenzaron a hacer experimentos de este estilo, pues también, aunque bueno, ya sé que sí existe el experimento, ¿no? Igual es súper importante, digamos, de poder trabajar, por ejemplo, con un solo fotón, ¿no? O sea, cómo medir un solo fotón, o generar un solo fotón, pues, igual también, digamos, son
son nuevos tecnológicos que han surgido muy recientemente realmente. Pero entonces, sí llama la atención ahí, si uno en estos casos, digamos, uno puede hacer medidas de un fotón sin absorberlo, sin destruirlo. Entonces sí, la idea de la información, digamos, pues es mucho más amplia, ¿no? O sea, sí, como dijo Nico al inicio con esta pregunta, la toca reformularse cómo es que uno cuantifica la información acá, ¿no? Total, total. Por ejemplo, no sé, en la maestría, pues yo tenía un sistema al cual yo estaba haciendo medidas de entrelazamiento en fotones que salían de una fuente de SPSS. Entonces, claro, uno codifica la información en ciertos grados de libertad, pero utiliza otros para medir. Es decir, yo estoy utilizando, y aquí el entrelazamiento va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque es que el entrelazamiento entre los grados de libertad de un sistema y el otro me hace, por ejemplo, yo coger, por ejemplo, yo estoy interesado en la polarización. Entonces yo lo que voy a medir no va a ser y yo voy a entrelazar mi sistema de tal forma que eso se entrelace con, digamos, de alguna manera con el momento angular. Esta es una manera de hacerlo, no estoy diciendo que sea la única. Entonces, lo que uno mide al final de cuentas es el momento angular y lo que uno puede, o sea, porque digamos que eso es lo que no me interesa, ¿sí? Pero lo que está pasando ahí es que cuando uno mide el momento angular, le da información sobre la polarización, porque estaba entrelazado. Pero entonces, ya vamos a mirar también qué es eso del entrelazamiento. Es que eso juega un papel fundamental en esto de la información cuántica, porque es que precisamente si uno se queda con esto de que yo no puedo medir porque al final pierdo toda la información, pues ahí ya murió, ¿sí? Pero el entrelazamiento por eso es que es tan importante. Sí, igual ahí como lo que dice Juli también es que, por ejemplo, mire ese experimento de uno teniendo un conversor paramétrico de estos, que es lo que hace es que usted manda un fotón de muy alta energía y lo separa en dos de menos energía, pues tal que la suma se conserve y la cosa. Pero entonces esos dos ya están entrelazados por algunas razones que pues podemos discutir luego. Usted los manda por caminos separados y usted en realidad solo mide uno de esos. Y el otro, de alguna u otra manera, puede usarlo, Dani. Esa es como la cosa. Lo que pasa es que usted ya sabe con precisión el estado, porque ya lo midió, ¿no? Si están entrelazados, usted mide el estado de este, tendrían el mismo. Entonces usted más o menos sí podría medir uno de estos sin destruirlo, es decir, usándolo después, pero depende fuertemente del montaje experimental que usted tenga. Otra cosa que uno podría hacer es, bueno, pero eso también podría perderlos, que es usar alguna técnica de interferometría o cosas por el estilo, pero por ahora a mí se me ocurre que nomás un conversor paramétrico le deja a usted seguir usando. Bueno, pero ya estamos hablando de mediciones débiles y Sí, cosas que pronto no están dentro de la imagen de lo que nos quiere decir Juli. De pronto Juli quiere continuar. Sí, yo también voy a decir ahí está. Sí, no me puede ir ya por la rama, entonces, no, solo dos cositas ahí, o sea, para mí si uno lo piensa como en la interpretación clásica que dio Juli de información, pues ahí hay infinitos resultados, o sea, es como, usted toma un logaritmo, esa vaina le va a dar, o sea, bueno, le va a dar algo loco. Entonces, pues no, ni idea. O sea, yo digo, pues sí, igual que dijo Nico al inicio, creo que tocaría pensar que entonces cómo cuantificar información y creo que Juli nos va a decir ahorita. Sino que también quería decirle a Juli que ya vamos como una hora, entonces tal vez, y aguanta que nos termine de dar la charla, entonces no sé si en 20 a 30 minuticos pues nos cuente un poquito más pues, para ir cerrando. Sí. Total. Total, estas discusiones me parecen súper chéveres. O sea, realmente vean todo lo que puede uno abarcar con una pregunta tan simple como cuál es la cantidad de información que puede representar un qubit. Y me parece que es que volver a este tipo de preguntas que parecen tan básicas, me parece muy enriquecedor y vital, porque este tipo de cosas es lo que nos hace entender mejor la teoría y entender
de verdad qué está pasando, ¿no? Y claro, uno se va más allá, ¿no? Que hay que la medición débil y que teoría de la medida. Claro, porque uno ya va bailando cosas, ¿sí? Pero es que todo tiene que ver con esto. Y todo tiene que ver con el fundamento de la teoría de la información cuántica. Entonces, nada, me encantan estas charlas, pero vamos a continuar un poco con esta charla. Bueno, a mí como me contaron este cuento realmente del qubit, a mí me lo contaron re mal, a mí me decían, no, es que la diferencia de un bit y un quantum bit es que usted tiene un bit y usted ahí tiene un 1 y un 0 y acá usted tiene infinitos estados, entonces usted puede codificar un montón de información ahí. Yo decía, pues sí, absurdo, weón, brutal, y el computador cuántico va a ser brutal, pero esa es la historia contada a la mitad del pedazo y esa es la historia que, o sea, realmente como que no tiene mucho fundamento. O sea, si uno tuviera de verdad acceso a todo esto, a infinitos estados, pues solamente con un qubit, pues eso no podría hacer de todo, ¿sí? Entonces a uno le cuentan muy mal esta historia del computador cuántico y uno dice, pues es que eso es imposible de hacer. Sí, 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 o sea, es difícil de lograr, pero vamos a ver por qué, o sea, realmente qué es eso, eso de la información cuántica. Entonces, lo que les decía, o sea, realmente a uno le sugieren eso tiene un montón, uno puede hablar de muchas cosas, de codificar muchos mensajes ahí, pero realmente es así. O sea, hay que hacer dos distinciones. La, voy a hablar de información de especificación e información accesible. La información de especificación es cuánta información yo puedo codificar en estos qubits, cuánto en estos objetos, cuánto yo puedo meter ahí. Listo. Y la información accesible es cuánta información clásica yo puedo obtener de estos qubits. Y la respuesta, sin ir mucho más allá, es que, de hecho, la información, la máxima capacidad de información que yo puedo obtener de la medida de un qubit es la misma que la medida de un bit. Es decir, la, 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 yo puedo obtener la misma información en un qubit que en un bit. Entonces, todo ese cuento que nos echaron a nosotros, o que me echaron a mí, del, 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 de que uno puede codificar un montón de estados ahí, que el qubit es muchísimo mejor que el bit, pues es totalmente una falacia, porque realmente a la hora del T, la información accesible va a ser la misma que la de un bit. Entonces, ¿cuál es la ventaja entonces de hacer computación con quantum bits? La ventaja es, precisamente, tiene que ver con, con cosas como el entrelazamiento y ver la capacidad de los sistemas cuánticos o de los sistemas de codificación y de información cuántica cuando yo tengo más de 2 bits, de ahí para arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, si bien podemos codificar la información de un bit um, en un qubit, cuando yo empiezo a expandir mi sistema, es decir, a generar un banco de quantum bits, de qubits, mucho más amplio, ahí la cosa cambia. Y la teoría de información cuántica cambia con respecto a la teoría de información de Shannon. En el sentido de que cuando nosotros hacemos eso, incrementamos el número de qubits, digamos los algoritmos y los algoritmos computacionales que nosotros vamos a poder lograr allá van a, digamos que la complejidad de esos algoritmos no va a crecer de manera exponencial como crece en la computación clásica, sino que va a crecer de una manera mucho más accesible y nosotros vamos a poder resolver problemas cuánticos, digamos, algoritmos computacionales, perdón, con este tipo de acoplamientos de muchos qubits. Pero entonces lo central de hacer computación cuántica es precisamente el entrelazamiento, porque los quantum bits
así como están descritos solitos, ellos no cargan todas esas propiedades de la computación, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener una gran cantidad de qubits, o una gran cantidad de un banco de qubits grande para poder construir mis algoritmos y poder hacer computación cuántica. Y eso sí va a tener una ventaja sobre la computación clásica, ¿sí? Entonces lo importante va a ser ahí el entrelazamiento. Ah, bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de entrelazamientos. Yo, toda la charla, Sí, ¿verdad? una preguntita chiquita de la anterior, pero chiquita. No me salgo mucho. Pues digamos que me quedé con la de la información de especificación y pues digamos, no sé si solo, o sea, si uno también debería preguntarse sobre digamos, lo que usted necesita para especificar un estado, es decir, también cantidad de energía, este tipo de cosas. Como ya es un sistema físico, no debería preguntarse más cuántos recursos uno necesita en general, digamos, físicos para conformar el estado o solo es suficiente pensar en información. O no entiendo eso de cuánta información se necesita para especificar un Pues estado es que cuántico. yo creería que es un compendio de ambas cosas, ¿no? Porque realmente la especificación de la información está en cómo usted prepara el estado, ¿sí? Preparar el estado cuántico requiere tanto, y ahí entra un papel fundamental que es que usted Sí. con aparatos clásicos se hace con cosas clásicas para obtener cosas cuánticas. Eh, y tiene que ver con ambas cosas, con cuántos recursos yo necesito de eso, o sea, digamos que ese es un paso intermedio, ¿no? Que es la información, pues, clásica que entra como input, que a priori ya tiene esa información, que carga esa información de cuántos recursos yo necesito o cuánta energía yo necesito hacer para hacer esta cosa o para enviar este mensaje. Y después la información que queda codificada en el quantum bit. Entonces, la información que queda especificada allá. Ok, ok. Tiene que ver con ambas cosas. Listo, todo bien. Vale, gracias. Entonces, bueno, y el entrelazamiento cuántico, ¿sí? ¿Qué pasa con el entrelazamiento cuántico? Entonces, vamos a hablar del teorema de Bell. Mm, bueno, yo creo que sí, o sea, no sé, digamos, cómo estamos de tiempo, porque, porque aquí lo que sigue, digamos, también es una discusión muy rica en el sentido de que hablar del teorema de Bell tiene un montón de implicaciones y o sea, como les decía yo hablando con Nicolás y con Mauricio ayer, am, Nicolás me decía, o sea, hay cosas que yo de verdad de este teorema cada día aprendo más. Y es que hay un montón de cosas increíbles que uno puede hablar de aquí. Pero digamos, vamos a hacer una introducción muy somera al concepto solamente para, para ver cómo funciona, ¿no? Y entonces, Ok. primero que todo, Juli, que me ¿sí? lo interrumpo otra vez. Pues porque de tiempo, como le digo, ya, o sea, con esto llevamos como hora y 10 más o menos, ¿no? Entonces, pues si quiere introduzca esto en una parte, porque es que si no, ya creo que ya hemos abarcado bastante tema y no se comienza como a ir perdiendo poco a poco. Entonces, tal vez como introdúzcalo y de alguna manera intente tirarse hacia un resumen de lo que ha dado, porque yo creo que esto le da para otra charla inclusive. Listo, vamos a hablarlo rápido. Sí, simplemente el teorema de Bell, digamos que la aclaración importante es que no habla de la mecánica cuántica en sí misma, sino en general, de teorías genéricas que satisfacen el principio de localidad causal. ¿Qué es el principio de localidad causal? El principio de localidad causal es que, si nosotros recordamos nuestro curso de relatividad especial, existen eventos como de espacio, como de tiempo y como de luz. Entonces, la localidad causal tiene que ver que si usted tiene un evento en una región del espacio-tiempo, eh, digamos que eventos que son como de espacio eh, no deberían afectar eh,
digamos, otros eventos, ¿sí? No deberían ser afectados por regiones separadas de este cono en el espacio Minkowski. Entonces, la localidad causal es precisamente eso. Entonces, cuando él, eh, digamos, expone este teorema, lo expone en pro digamos, de argumentar el artículo de Einstein, Podolsky, Rosen, donde se habla del entrelazamiento y donde se dice que, pues, la teoría cuántica entonces sería incompleta porque, porque no tendría, pues, una cabida siendo, digamos, con ese concepto de localidad causal. Pero entonces, lo que pasa con Bell es que Bell pone unos límites para decir, ok, una teoría genérica que cumple con localidad causal debería tener como estos límites, ¿sí? Resulta que la mecánica cuántica y algunos efectos de la mecánica cuántica, como el entrelazamiento, no cumplen con las desigualdades de Bell, violan las desigualdades de Bell. Y esto se probó experimentalmente en el 72 por Friedman y en el 81 por Aspect, que violan, hay demostraciones experimentales de que esto es cierto, que la mecánica cuántica viola, bueno, no, no la mecánica cuántica, sino hay efectos que pertenecen a la mecánica cuántica que violan estas desigualdades. Entonces, es una manera de decir que esta cosa no es clásica en cierto aspecto, que el entrelazamiento no es clásico. Y simplemente como para que se queden con la idea, el entrelazamiento es esa idea que nosotros tenemos de dos partículas o dos cosas físicas que como tal, o sea, tienen una interpretación, o sea, que podrían llegar a tener una interpretación como individuales, pero que cuando están entrelazadas, esa interpretación independiente no se puede lograr. Es decir, cuando ocurre el efecto del entrelazamiento, esos dos objetos físicos no se pueden describir independientemente. No se pueden describir independientemente. Y bueno, simplemente, digamos, en la notación que nosotros ya teníamos, si nosotros tenemos dos estados independientes, es decir, nosotros los podemos definir como estados separables. Los estados separables de esta manera, ¿sí? Como el producto tensorial de algo que vive en un espacio Hilbert con algo que vive en otro espacio Hilbert que en general son independientes. También podemos tener, digamos, estados de esta manera, que también son estados separables, y todo lo que no se pueda escribir de esta manera, todo lo que no sea separable, lo vamos a llamar de entrelazado. De estados entrelazados son aquellos que no se pueden escribir de esta manera. Matemáticamente hablando, esta es la manera de introducir el entrelazamiento. Son cosas que no se pueden escribir de esta manera. Bueno, vamos a dejar la charla, digamos que aquí, porque, digamos, el tiempo pues ya se me pasó, pero digamos que yo quiero dejar con esas ideas de la, de las preguntas que hice al principio, ¿no? Con las que empezamos la charla, y es ver hacia dónde está orientado todo eso, ¿no? Chévere ver que el entrelazamiento tiene que ver mucho con esto de la teoría de la información cuántica y que además de eso nos va a servir en procesos de computación al final de cuentas, porque digamos que tiene ciertas ventajas sobre la teoría de información clásica. Y vamos a ahondar también en esos detalles, vamos a ahondar en detalles de por qué es relevante esto y por qué la teoría de información cuántica tiene esas ventajas. Ahí yo más adelante solamente como por ver algunas aplicaciones del entrelazamiento
algo de que salió hace poco, el año pasado, del procesador cuántico que sacó Google, eh, que ya tiene un 50, lo armaron con 53 qubits, lo armaron a partir de junturas de Josephson. Es un efecto, ah, Dani nos podría hablar más del tema de efectos topológicos. Eh, y bueno, ¿cómo medir esto del entrelazamiento también, no? Que también había sido un poco la parte de la charla pasada, ¿no? O sea, aquí ya empezamos la charla anterior. Y Yo, aquí yo ya, tengo, yo tengo una duda con respecto a lo último, digamos, que dijo. Y es que, por ejemplo, decía como, pues digamos eso, que se probó experimentalmente que hay efectos en la mecánica cuántica que violan las desigualdades de Bell. Mi pregunta es, entonces uno podría llegar a afirmar, digamos, si yo creara alguna teoría, si yo creo una teoría tal que viole las, las desigualdades de Bell, ¿eso es entonces como cuántico? O sea, como si la cuántica es la única teoría que tiene esa particularidad o existe de pronto esa propiedad sobre otro tipo de teorías. muy buena pregunta, Alejo. Muy buena pregunta. Y la respuesta es que realmente las desigualdades de Bell ponen unos límites sobre teorías genéricas de localidad con localidad causal. Pero eso no excluye pues otro tipo de teorías. Es decir, por eso yo dije teorías no clásicas, porque la localidad causal, vamos a ver qué tiene que ver con las teorías clásicas, pero más allá de eso, existen otro tipo de cotas, ¿sí? Que también, bueno, yo creo que les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, yo creo que Nico nos puede ampliar esa discusión. Por ejemplo, las PR-Box, que son teorías que van allá más allá de lo cuántico, Sí, sí. ¿sí? Y que entonces uno puede, digamos, coger y decir que las teorías, esas desigualdades de Bell, por ejemplo, son como son unos límites que generan unos hiperplanos en algún espacio y eso, digamos que genera un politopo. Ahí van a caber esas teorías locales y ese politopo está suscrito en un elipsoide. El elipsoide, digamos que es el borde de las teorías cuánticas, pues, digamos, entre comillas, y más allá de eso, eso está inscrito de nuevo en otro politopo que son teorías más allá de teorías cuánticas, Lo como, pregunto es como, como PR porque, Box. claro, lo pregunto es porque a veces uno se suele hacer la pregunta como, de pronto yo estoy estudiando algo físico, ¿sí? O sea, voy a hacer un experimento. Entonces, como de que es una pregunta que a veces uno se hace, ¿esto tiene efectos cuánticos? ¿No tiene efectos cuánticos? O toca describirlo con otra cosa. Y que si uno se llega a encontrar con una desigualdad, o sea, una violación de estas desigualdades, entonces uno puede afirmar que esto sea como cuántico. Sí, es como de Claro, y que es que, y es que ese a cuento veces también uno pues se cuestiona no lo eso. han echado un poco, ¿no? Que violar las desigualdades de Bell es un criterio para decir que algo es clásico y algo es cuántico, y no es tan así. Es un criterio más bien para decir que algo no es clásico, ¿sí? Y Claro, sí. hasta ahí podríamos decir un poco las cosas porque realmente eh, esa frontera no la delimitan las desigualdades de Bell. Las desigualdades de Bell hablan como tal de teorías genéricas que cumplen localidad causal y ya, bueno. Entonces, eso sí es muy importante porque de aclarar, y me parece muy buena la pregunta, y es que sí, en efecto, las desigualdades de Bell yo no las podría catalogar como un criterio de decir de que si algo es cuántico o no. Esto sí. ¿Y hay Vale. algún criterio? Es decir, si las desigualdades de Bell no me dicen a mí si el efecto que yo estoy midiendo es cuántico, ¿existe algún parámetro? O sea, no le dicen a usted que algo es cuántico, pero le da un indicio. Usted puede hacer otros tipos de test y ir como conjuntando pistas,
sobre si algo es cuántico o no. Pero realmente no hay algo que le diga a usted, vea, de aquí para allá es la cuántica y de aquí para allá es lo clásico. O sea, La cuántica se separa por esto de la mecánica clásica. al final del día, una de las cosas que uno puede hacer entonces es sencillamente ver si, no sé, la dinámica reproduce lo que uno hubiera esperado a partir de la dinámica cuántica o algo por el estilo. Es decir, no habría una manera de medir únicamente una cantidad y que le diga esto es clásico o esto es cuántico. Por ejemplo, No la hay, no hay una manera completa de describir ese tipo de no hay. cosas, o por lo menos no que yo conozca. Bueno, sí, no, pues por eso, Sí, yo tampoco bueno, conozco, pero por eso pregunto. no, Les y qué pregunto. pena ahí meter la cuchara Pero, ahí respondiendo un poco a lo bueno, que José decía. Por ejemplo, uno puede utilizar criterios para determinar si un estado es separable o no. Entonces existen muchísimos, PPT, Monlock Furusawa, un poco de vainas así. sí, Pero todo lo que a usted le dicen es si el estado es separable o no, si es clásico o no es clásico. Pero ellos no le dicen realmente esto es cuántico. Lo que pasa es que uno digamos, lo infiere. Si no es clásico, tendría que ser cuántico exacto, y listo, uno queda contento con eso. exacto. Pero, uy, Claro, bueno, claro. pero Pero uno pero queda hay como otra con un cosa que sinsabor, me ¿no? genera dudas. Bueno, entonces Un hagamos sabor una cosa. amargo. Hagamos una cosa. Sin sabor amargo, digo el Totó. Espere. Voy a parar la grabación entonces. Dejamos hasta aquí como la parte que grabamos. Si quieren discutimos al respecto, que me parece que hay un montón de cosas más por decir. Sí, Ujú. gracias, Juli. Bueno, Juli, muchas No, gracias. gracias Gracias a a todos. ustedes, gracias por la asistencia. De verdad que muy chévere hablar de estas cosas. Yo disfruté mucho haciendo la charla y también como hablando con ustedes. Entonces, súper chévere me pareció. Muy contento de que me invitaron. Sí, sí, muchas gracias a También todos por invitar al venir. resto Igual para son quien se bienvenidos a quiera quedarse un rato más. motivar. ¿Cómo? ¿Cómo, Alejo? Bueno, Que voy a también es parar acá. para invitar al resto, para quien tenga de pronto una iniciativa de dar una charla en esto, pues sería entonces Sí, bueno que igual, para quien se anime. también eso, que se animen a venir a la próxima charla que es mía. Entonces, Sí, entonces, sí, sí. Bueno, paremos ya la vamos grabación. para la grabación. Listo, Juli. Terminamos diciendo eso, que muchas gracias a Julián y a todas las personas que vinieron. Eso vamos a seguir aquí discutiendo un rato más y si quieren quedarse.